A lo largo de la historia, Jesús ha sido presentado como maestro, profeta y redentor, pero pocas veces como lo que muchos investigadores espirituales sostienen hoy, un comunicador profundamente simbólico. Jesús casi nunca hablaba de forma literal. Sus enseñanzas estaban envueltas en parábolas, metáforas agrícolas, imágenes cotidianas y frases enigmáticas que obligaban al oyente a mirar hacia adentro. Esta forma de transmitir el conocimiento no era casual, sino coherente con antiguas tradiciones iniciáticas donde la verdad no se imponía, sino que se despertaba. Entender esto cambia por completo la manera de leer sus palabras y abre la puerta a interpretaciones que siguen siendo incómodas y polémicas incluso en la actualidad. Cuando Jesús afirma, "El reino de Dios está dentro de ti", frase registrada en los evangelios canónicos de la Biblia, no está describiendo un lugar físico ni un futuro distante. Está señalando un estado de conciencia. Diversas corrientes místicas, tanto cristianas como orientales, han asociado ese dentro con un centro interior de percepción y lucidez. En este punto aparece la glándula pineal, un pequeño órgano en el cerebro que desde la antigüedad ha sido relacionado simbólicamente con el ojo interior. Filósofos como Descartes ya la consideraban el punto de unión entre mente y espíritu, y culturas milenarias la representaron como un ojo, una piña o una luz central. Aunque la ciencia moderna estudia la pineal por su función hormonal, el simbolismo espiritual ha seguido vivo en debates contemporáneos. Es aquí donde el tema se vuelve provocador. En las tradiciones gnósticas, los arcontes son descritos como entidades que operan desde la ignorancia y la desconexión del ser humano con su esencia. No se alimentan de la fuerza física, sino de la confusión mental, del miedo y de la inconsciencia. Desde esta perspectiva, Jesús no habría venido a instaurar una nueva religión externa, sino a enseñar un método de liberación interior. El despertar de la conciencia, simbolizado por el ojo que ve, impediría la influencia de cualquier fuerza que dependa de la manipulación psicológica. Donde hay claridad, no hay control. Las parábolas de Jesús cobran así una nueva dimensión. El que tenga oídos para oír, que oiga, deja de ser una frase retórica y se convierte en una advertencia. No todos están preparados para comprender. El mensaje no se impone porque el verdadero conocimiento transforma, y toda transformación comienza dentro. Estudios contemporáneos sobre meditación y atención plena muestran cómo el entrenamiento de la conciencia modifica la percepción, reduce el miedo y fortalece la autonomía emocional. Aunque estos estudios no hablan de arcontes, sí confirman algo clave: una mente despierta es menos manipulable. Esta coincidencia entre espiritualidad antigua y psicología moderna resulta, como mínimo, inquietante. La conclusión es clara y profundamente práctica. Más allá de creencias literales, el mensaje central atribuido a Jesús apunta a la responsabilidad personal sobre el propio estado interior. No hay salvación externa sin conciencia interna. Cultivar la atención, cuestionar los miedos heredados y buscar coherencia entre pensamiento y acción es una forma concreta de alejar a los arcontes, entendidos como cualquier sistema, idea o influencia que drene nuestra energía vital. Al final, el verdadero enemigo no es una entidad externa, sino la desconexión de uno mismo. Y el verdadero reino, como enseñó Jesús, sigue esperando en el mismo lugar, dentro de ti. Desde tiempos remotos, las civilizaciones antiguas intuyeron que la conciencia humana no se limitaba al pensamiento racional ni a la percepción física inmediata. Egipto, India y diversas corrientes esotéricas coincidieron en señalar un centro interno donde la percepción profunda de la realidad parecía despertar. La glándula pineal, pequeña y silenciosa en el centro del cerebro, fue convertida en símbolo de ese punto de contacto entre lo humano y lo trascendente. No era vista como un órgano mágico en el sentido literal, sino como una metáfora viva del instante en que el ser humano deja de reaccionar mecánicamente y comienza a observar, comprender y decidir desde la conciencia. El ojo de Horus, el tercer ojo o la lámpara del alma no hablaban de superstición, sino de lucidez interior, algo que hoy la neurociencia empieza a relacionar con estados elevados de atención, coherencia emocional y autoconocimiento. En este contexto, las palabras de Jesús adquieren una profundidad inquietante y provocadora. Cuando afirma en los evangelios, "Si tus ojos son buenos, todo tu cuerpo estará lleno de luz", no está describiendo un fenómeno óptico ni una experiencia mística reservada para unos pocos iniciados. La luz a la que se refiere no es física, sino mental y espiritual, claridad, discernimiento, presencia. Es la capacidad de ver la realidad sin el filtro constante del miedo, de la culpa y de las narrativas impuestas. Desde esta perspectiva, Jesús no aparece como un fundador de dogmas,
sino como un maestro de conciencia que invita a encender una percepción interna capaz de liberar al ser humano de la manipulación psicológica y espiritual. Las tradiciones gnósticas, a menudo marginadas por el discurso religioso oficial, profundizaron aún más en esta idea al hablar de los arcontes. Estas entidades, más simbólicas que literales para muchos estudiosos contemporáneos, representan fuerzas de dominación que no actúan mediante la violencia directa, sino a través del control de la mente. El miedo constante, la culpa crónica, la ignorancia cultivada y el automatismo mental son los alimentos de estas estructuras de poder. Cuando una persona vive desconectada de sí misma, reaccionando por impulso y repitiendo patrones sin cuestionarlos, se vuelve fácilmente manipulable. Pero cuando la conciencia se activa, cuando hay observación interna y responsabilidad personal, ese control se debilita hasta desaparecer. Aquí es donde la glándula pineal vuelve a cobrar sentido como símbolo poderoso. Estudios modernos sobre la atención plena, la meditación y la regulación emocional muestran que los estados de conciencia expandida no son fantasía, sino experiencias neuropsicológicas reales que reducen la reactividad, fortalecen la autonomía y aumentan la coherencia entre pensamiento y acción. Traducido al lenguaje antiguo, podríamos decir que la luz entra en el cuerpo. Traducido al lenguaje actual, el individuo recupera su soberanía mental. Y donde hay soberanía, no hay dominación externa posible, ni religiosa, ni política, ni emocional. La enseñanza implícita de Jesús y de las antiguas tradiciones no es escapar del mundo, sino habitarlo con lucidez. Activar la conciencia no significa negar el miedo o el dolor, sino verlos con claridad para que no gobiernen nuestras decisiones. En una sociedad saturada de estímulos, culpas heredadas y distracciones constantes, este mensaje resulta profundamente incómodo y, por eso mismo, revolucionario. La verdadera espiritualidad no drena energía, la devuelve. Y la conclusión es tan simple como desafiante: cuanto más consciente es una persona, menos controlable se vuelve. Encender la lámpara del alma no es un acto místico aislado, sino una práctica diaria de atención, verdad interior y responsabilidad, capaz de transformar no solo la vida individual, sino la estructura misma de la dominación humana. Hablar de los arcontes es adentrarse en una de las ideas más inquietantes y provocadoras de los textos gnósticos, la noción de que la mayor forma de esclavitud no es física, sino mental. Para el gnosticismo, los arcontes no eran criaturas con garras ni sombras que acechan desde otros mundos, sino inteligencias o fuerzas que gobiernan a través de la confusión, la repetición y el miedo. Su poder no se impone con violencia directa, sino mediante sistemas de creencias que drenan la energía vital del ser humano, manteniéndolo distraído, culpable y desconectado de su propia fuente interior. Esta visión resulta incómoda porque desplaza la idea del enemigo externo y obliga a mirar hacia adentro, hacia los mecanismos invisibles que moldean la conciencia cotidiana. En este contexto, la figura de Jesús adquiere una dimensión profundamente subversiva. Desde la lectura gnóstica, Jesús no vino a fundar una religión institucional ni a reforzar dogmas, sino a revelar una grieta en el sistema de control mental que los arcontes representaban. Cuando confrontó a líderes religiosos, estructuras de poder y leyes despiadadas, no estaba simplemente desafiando normas sociales, sino exponiendo cómo esas normas funcionaban como programas internos que mantenían a las personas en obediencia automática. Su mensaje no apuntaba al temor al castigo, sino al despertar de la conciencia, algo que las estructuras de poder siempre han temido. Los arcontes, según los antiguos textos hallados en Nag Hammadi, actúan sembrando creencias limitantes, la idea de que el ser humano es indigno, débil o dependiente de intermediarios para acceder a lo divino. También operan a través del dogma ciego, cuando las personas obedecen sin cuestionar, y del miedo, especialmente el miedo al error, al pecado y a la condena. Todo esto provoca una desconexión interna, una fractura entre la mente y la experiencia directa del ser. Desde esta perspectiva, la energía que se drena no es algo místico abstracto, sino la capacidad de atención, presencia y autoconocimiento que queda atrapada en la culpa y la ansiedad constante. Aquí resulta clave comprender frases atribuidas a Jesús que, leídas superficialmente, parecen simples enseñanzas morales, pero que en realidad esconden una carga explosiva. Conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. No habla de acumular información ni de memorizar escrituras, sino de un tipo de conocimiento vivido, interno, transformador. En textos como el Evangelio de Tomás, se refuerza esta idea cuando Jesús afirma que el reino no está en el cielo ni en la tierra, sino dentro de la persona que se conoce a sí misma. Este mensaje socava por completo la autoridad de cualquier sistema que pretenda monopolizar la salvación.
Lo más polémico de esta lectura es que sugiere que la liberación no ocurre cuando se expulsa un demonio externo, sino cuando se desactiva la programación interna que mantiene a la mente en piloto automático. Jesús no salvaba a personas haciéndolas dependientes de él, sino recordándoles una capacidad olvidada. En términos modernos, podríamos decir que su enseñanza apuntaba a recuperar la soberanía de la conciencia, algo profundamente revolucionario en cualquier época, y especialmente peligroso para sistemas basados en el control psicológico. La conclusión que emerge de este enfoque es tan incómoda como liberadora. Si los arcontes existen como fuerzas de manipulación mental, su poder termina en el momento en que una persona despierta y se observa a sí misma sin miedo. La verdad no se recibe desde fuera, se revela desde dentro cuando se rompe la identificación con creencias impuestas. Esta visión no solo reconfigura la figura de Jesús, sino que invita a una práctica diaria de vigilancia interior, cuestionamiento y presencia. Al final, proteger la propia energía no significa luchar contra enemigos invisibles, sino recuperar la conciencia que nunca debió entregarse. Jesús, según los evangelios y también según tradiciones místicas menos divulgadas, se retiraba con frecuencia al silencio, pero este gesto jamás fue un acto de fuga del mundo ni de negación de la realidad. Era, en cambio, una estrategia profundamente consciente de activación interior. El silencio al que Jesús accedía no era vacío, sino un espacio vivo donde la atención se afilaba y la percepción se expandía. En ese estado, el ruido externo perdía autoridad, la mente dejaba de reaccionar mecánicamente y emergía lo que muchas corrientes simbólicas llamaron el ojo que observa, una metáfora directa del centro interior de percepción que hoy asociamos con la glándula pineal. No es casualidad que en numerosas representaciones antiguas el conocimiento espiritual esté ligado a la idea de ver sin los ojos físicos, sino con una atención despierta. Cuando la mente se aquieta de verdad, algo radical ocurre en el ser humano, el miedo comienza a perder poder. El miedo necesita estímulo constante, necesita ruido, necesita imágenes repetidas que lo refuercen. En silencio, el miedo no encuentra de qué alimentarse. La manipulación, que depende de reacciones automáticas, también se debilita, porque una mente atenta deja de ser predecible. El individuo, entonces, recupera el control de su energía emocional y mental. No es un control autoritario, sino una soberanía interior. Este principio aparece veladamente en muchas enseñanzas atribuidas a Jesús, cuando invita a velar, a observar y a orar en lo secreto, expresiones que apuntan menos a rituales externos y más a un estado interno de atención sostenida. Desde una mirada más polémica, las tradiciones gnósticas afirmaban que los arcontes, fuerzas de control asociadas a la ignorancia y al miedo, no toleran el silencio consciente. No porque el silencio sea pasividad, sino porque en él no hay distracción que explotar, ni ansiedad que amplificar, ni narrativas impuestas que sostener. En silencio, la mente deja de vibrar en frecuencias reactivas y se vuelve opaca a la manipulación. Esta idea resulta incómoda para cualquier sistema de poder, antiguo o moderno, porque sugiere que la verdadera liberación no comienza con una revolución externa, sino con una desactivación interna de los mecanismos de control. No es difícil notar cómo el mundo moderno parece estructurado para evitar ese silencio a toda costa. Vivimos inmersos en una sobrecarga permanente de información, notificaciones, opiniones y estímulos que no nos permiten permanecer con un solo pensamiento durante demasiado tiempo. La ansiedad constante se normaliza, la distracción continua se vuelve virtud y el silencio empieza a percibirse como algo incómodo, casi peligroso. Desde esta perspectiva, el silencio se convierte en un acto de resistencia silenciosa, una forma de decir no sin necesidad de confrontación externa, simplemente retirando la energía del ruido. El ojo interior, símbolo ancestral del despertar de la conciencia, no se activa con esfuerzo, sino con atención. Y la atención profunda solo surge cuando el ruido se disuelve. En ese estado, la persona empieza a percibir sus propios pensamientos como objetos, no como órdenes, y esa distancia es profundamente liberadora. Jesús no enseñaba a huir del mundo, sino a no ser devorado por él. El silencio, entendido así, no es aislamiento, sino claridad, no es debilidad, sino poder interno organizado. La conclusión es incómoda pero transformadora. Quien aprende a habitar el silencio consciente se vuelve menos manipulable, menos temeroso y más dueño de sí. En una era que drena energía a través de la distracción permanente, recuperar el silencio es recuperar la vida interior. Y quizás, como insinuaban las enseñanzas más profundas de Jesús, ese sea el primer paso real hacia una libertad que ningún sistema externo puede conceder ni quitar.
El llamado exorcismo enseñado por Jesús de Nazaret nunca tuvo la forma espectacular que siglos después el imaginario religioso popularizó. No hubo cánticos secretos, objetos sagrados ni fórmulas mágicas complejas. En los relatos más antiguos y en las lecturas simbólicas profundas, lo que Jesús propone es algo mucho más inquietante y, a la vez, más poderoso, un despertar interior capaz de desactivar cualquier forma de dominación. Esta idea resulta provocadora porque desplaza el problema del mal externo hacia una responsabilidad interna. El enemigo ya no es una entidad que se expulsa, sino un estado de conciencia que se transforma. Y ahí es donde muchos sistemas de control pierden fuerza, porque una mente despierta no es fácil de gobernar. Desde esta perspectiva, los llamados arcontes, entendidos no como monstruos con forma, sino como estructuras de control mental, emocional y energético, se alimentan del miedo, la culpa, la ignorancia y la desconexión interior. Jesús parece señalar esto cuando insiste una y otra vez en frases como no teman, el reino está dentro de ustedes y la verdad los hará libres. Estas no son consignas religiosas vacías, sino instrucciones prácticas. El verdadero exorcismo comienza cuando el individuo despierta del estado automático en el que vive, cuando deja de reaccionar mecánicamente y empieza a observar sus pensamientos, emociones y creencias. En ese momento, la conciencia toma el control que antes estaba cedido. Aquí entra un elemento profundamente polémico, el papel del miedo. El miedo es el trono invisible desde el cual operan todas las formas de dominación. Cuando Jesús enfrenta supuestas posesiones, no negocia con la entidad ni entra en lucha, habla con autoridad, con claridad, con presencia. Esa autoridad no viene de un poder externo, sino de una conciencia integrada. Cuando el miedo pierde su trono, lo que parasitaba la psique simplemente no encuentra dónde sostenerse. No hay expulsión violenta, hay disolución. Esto coincide con discusiones modernas en psicología, neurociencia y estudios de conciencia, donde se observa que estados elevados de atención y coherencia interna reducen drásticamente patrones destructivos de conducta y percepción. La simbología de la glándula pineal aparece aquí como un puente fascinante entre espiritualidad antigua y conocimiento contemporáneo. Diversos estudios la relacionan con ritmos biológicos, percepción interna y estados de conciencia. Tradiciones místicas la llamaron el ojo interior, y no es casual que Jesús utilice metáforas como si tu ojo es único, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Leído desde esta clave, el exorcismo verdadero no ocurre fuera, sino dentro, cuando la percepción se unifica, cuando la mente deja de fragmentarse entre deseo y culpa, cuando la atención se vuelve lúcida. En ese estado, no hay drenaje de energía porque ya no hay fisuras internas por donde algo pueda alimentarse. Quizás lo más subversivo del mensaje es que Jesús no vino a crear seguidores dependientes, sino seres conscientes. Un seguidor cede su poder, un consciente lo recupera. Naut como nunca invita a repetirlo ciegamente, sino a hacer cosas aún mayores. Eso solo es posible si cada individuo asume su soberanía interior. Y donde hay conciencia, los arcontes, como símbolo de toda dominación invisible, no entran, no se quedan ni gobiernan. No porque sean derrotados en batalla, sino porque no encuentran resonancia. La conclusión es tan incómoda como liberadora. El verdadero exorcismo no se hace con rituales externos, sino con lucidez interna. Despertar, observar, comprender y actuar desde la conciencia transforma radicalmente la vida cotidiana. Recuperar la soberanía interior significa dejar de ser drenado por el miedo, la distracción y la inconsciencia. Ese fue, quizás, el secreto más peligroso que Jesús enseñó: nadie puede gobernarte si tú estás despierto.